Muy bien. Vamos a leer allí en 2 de Pedro, en el capítulo 1 y el versículo 16. Versículo 16. Y dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Empezamos a hablar la semana pasada acerca de la importancia de estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y algo que viene a ser muy importante, sobre todo por lo que dice al final de esta epístola, como es que para muchos, habiendo oído a los creyentes expresar nuestra confianza en que Jesús viene nuevamente, pues se han burlado, diciendo que cómo es posible que creamos algo como eso, siendo que ha pasado tanto tiempo y que Jesús no ha venido. Y entonces, lo que viene a ser muy importante para nosotros es que quienes dieron testimonio de la segunda venida de Cristo, no solo fue porque lo escucharon hablar acerca de que vendría otra vez, sino tuvieron, por un lado, hablando de Pedro, la experiencia de estar con Juan y Jacobo en lo que conocemos como el Monte de la Transfiguración, y que allí estaba manifestado ese poder de Dios, donde habiendo visto a Jesús solamente como un hombre, ahí tuvieron la oportunidad de ver quién estaba adentro de ese cuerpo, por eso se transfiguró delante de ellos. Y es por eso que, hablando de ese tema, dice: no les hemos dado a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, ¿no? Es decir, algo que es totalmente falso. Y por otro lado, Él también estuvo en el momento en que nuestro Señor Jesús ascendió al cielo. Ahora, sé que para la gente que está en contra, para los que rechazan el Evangelio o para los que han llegado ya a un plano de incredulidad dentro de la misma iglesia, pues pueden poner en tela de juicio aún el testimonio de gente como Pedro o Pablo, porque Pablo tuvo la certeza de que Jesús había resucitado y que estaba sentado a la vista del Señor por ese encuentro que tuvo con Él camino a Damasco, y además por todo lo que siguió viviendo. Es decir, ellos tuvieron muchas experiencias y testimonios de que el Señor está vivo, es Señor, está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial, y sobre todo que todo lo que habló no es falso, no es un buen deseo, sino que forma parte del plan y del propósito de Dios en el trato que tiene para con nosotros los hombres. Y entonces, por eso, al hablar acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos aprendido cómo es importante el que nosotros, aprovechando nuestras propias experiencias, tengamos la certeza de que nuestro Señor Jesús viene pronto. Y voy a pedirles que leamos en la primera epístola de Juan, y vamos a leer el capítulo 2, versículo 28.
Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora, hablando precisamente de estar listos o preparados para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, no se trata de solamente dejar pasar el tiempo para que llegue el momento. El Señor, con la vida que nos da, las oportunidades que nos da, las experiencias que nos lleva a vivir, tienen como propósito que nosotros podamos ir considerando todas las cosas de tal manera que tomemos decisiones que sean gratas a nuestro Dios y que podamos, por esas mismas decisiones tomadas, caminar de una manera tal que anunciemos todo el tiempo por nuestra forma de caminar que estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Bueno, algo que es muy importante, sobre todo por lo que leíamos al final, hablando de lo difícil de estos tiempos, de todas las cosas que se presentan, sobre todo por todos los engañadores y la gente que se aparta del camino, los que apostatan de la fe, que se vuelve como una presión para nosotros, como lo señalaba yo citando lo que es la parte final de Malaquías 4, de cómo lo expresaban ya desde entonces algunos. ¿De qué caso tiene obedecer a Dios, mantenerse en ese camino de santidad, estar buscando el rostro del Señor, abstenerse de satisfacer los deseos de la carne y del pensamiento, si todos lo hacen? Y además parece que no pasa nada, aunque creo que nosotros hoy ya estamos viendo lo que le pasa a los pecadores, porque viendo todas las cosas que se han dado, ha sido impresionante ver a la gente en esto. Voy a usar el ejemplo de Egipto, que uno diría, pues sí, lo de ayer fue ayer ya será antier en Egipto, fue una tremenda masacre, donde murieron casi 300 personas, pero más de 1000 quedaron heridos, ¿no? Y sobre todo porque se supone que ya habían tenido toda una revuelta que trajo todo un cambio y todo, pero evidentemente hay tanto mal en el corazón del hombre que ahora que vino todo este cambio y que se nombró, empezó un nuevo gobierno, hay tal descontento que están dispuestos hasta el punto de pelear entre sí y de matarse, ¿no? Y vamos, sobre todo y entonces, por eso, hablando de esto, pues uno diría, no es que unos están protestando sobre lo que otros han hecho. Sí, pero cómo llevar las protestas a un grado tal que ya seamos capaces de matar a la gente.
de actuar contra las personas, de realmente causar un daño tan tremendo que no puede reflejar simplemente un descontento, sino que esto evidentemente va más allá. Bueno, pues decía todo esto porque todas estas son presiones, ¿no? Uno podría decir cuántos creyentes en Egipto, se hace un poquito difícil pensarlo, pero los hay, pueden llegar aún a sentirse arrastrados por esta situación y participar, ya sea a favor o en contra, pero estar en las manifestaciones, porque ahora mucho de esto, si bien es cierto, algunos estaban peleando contra la policía, pero otros estaban peleando contra los mismos egipcios que estaban protestando. De ahí que hay tanta violencia. Y entonces, en medio de eso, Dios nos llama a guardarnos y a mantener, ahora sí, que nuestra misma línea de conducta en medio de todas las cosas. Y puede ser que algunos, hasta convencidos por el asunto de que somos, ¿cómo lo podemos decir? Muy susceptibles a todo lo que pasa, pues entonces pareciera difícil, pero la verdad es que cuando nosotros tenemos una relación con el Señor y además le hacemos caso a Él, vamos a poner en práctica lo que Él nos enseña. Y aquí, insisto, hay una palabra que se repite, que viene prácticamente, podemos decir, desde el Evangelio de Juan, ¿no? Donde dice cómo es que nosotros somos llamados a permanecer y a permanecer en Él, ¿no? Que es lo que es el mensaje del capítulo 15 del Evangelio de Juan. Y entonces, por eso uno puede ver cómo el Señor está llevándonos a reconocer cómo necesitamos precisamente todo ese trato de Él para mantenernos firmes, mantenernos fieles, mantenernos constantes, mantenernos creciendo. Y el marco aquí de lo que leímos es la justicia. Y cuando hablamos acerca de justicia, hablamos de fe, hablamos de llevar a cabo todas las acciones que el Señor nos pide porque le creemos. Y entonces puedo decirles, hablando de esto que hemos tenido la oportunidad de estudiar los domingos, de que pues llega el momento aún de ponerle otra mejilla, de perder saco y camisa, de recorrer la segunda milla y de permanecer orando por los que nos persiguen, bendiciendo a los que nos maldicen, ¿no? Teniendo esa actitud que el Señor nos ha demandado y que por Él, por la gracia de Él, podemos vivir. De otra manera, evidentemente nos va a empezar a envolver toda la situación que se presenta, y conforme más y más vamos viendo lo que acontece y tanta maldad, y donde uno diría, ya en quién o en qué puedo tener confianza, si ya ha salido a la luz no solamente que hay delincuencia organizada y redes de narcotraficantes, sino que hay autoridades coludidas porque se han corrompido y están en contubernio con ellos, y que hablando de la Iglesia como institución, pues resulta que mucho se ha desentendido de su papel, prefiere jugar un papel político, y en algunas ocasiones pues aún la gente que está participando resulta que tienen unos testimonios muy deplorables que no corresponden a la verdad, y llega un momento en que todo esto es abrumador sobre uno. Por eso no es extraño todo esto que encontramos en los capítulos 24 de Mateo, 13 de Marcos, 21 de Lucas, hablándonos acerca
de este tiempo final, donde lo que está rodeándonos es todo un marco de engaño, de mentira, de falsedad, de gente que, aprovechando la necesidad de sus semejantes, les predica algunos versículos sacados de contexto para emocionarlos en cuanto a la prosperidad o cosas similares. Y entonces, por eso, cuando tenemos la oportunidad de hablar acerca de esto, uno ve cómo el Señor nos da esa palabra tan importante. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ya somos hijos de Dios. Ya hemos experimentado ese cambio. Ya Dios nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. Ya por la gracia de Él, nosotros podemos gozar de verdadera paz, de verdadero gozo. Ya el Señor nos ha enseñado lo que es amar, perdonar, servir y todo. Pero todavía, lo escribe aquí con toda claridad, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y hasta donde puedo entender, todavía no tenía el Apocalipsis. Ya cuando el apóstol Juan, recibe toda esta revelación en el Apocalipsis, pues este testimonio que ya tenía de parte de Dios a través del Espíritu Santo, de que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, él pudo saber algo más. Cosas como el hecho de que el nombre que hemos tenido no va a ser más. Dios nos va a dar un nuevo nombre. Naturalmente, para ello hay todo un marco del que, si Dios permite, la próxima semana hablaremos. Pero lo que aquí es importante es entender esto que dice aquí: vamos a ser semejantes a Él en su venida. Y todo esto precisamente en razón de aquel momento, y lo aguardamos. ¿Por qué? Porque hablando simplemente de este cuerpo en el que Dios nos permite estar, y que también esperamos su redención, pues es un cuerpo lleno de achaques, mortal, donde las enfermedades han hecho mella, donde la edad se manifiesta, también deja su huella, y que llega un momento en que, como alguna vez se los he dicho, si nos dijeran, pues tienes la oportunidad de vivir 1000 años, lo que uno preguntaría, ¿en este cuerpo? No, porque ya así como está, no tengo ni 100 y ya está bastante deteriorado. Entonces, para cuando llegue a los 1000, quién sabe qué clase de filtrata sea, ¿no? Por eso, lo hermoso es eso: Jesús resucitó con un cuerpo glorificado. Cuando Él venga en su venida, va a darse todo esto que vamos a leer en 1 Corintios capítulo 15. La segunda. Primero de Corintios. Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales.
Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ahora, hablando otra vez de lo que estábamos leyendo allí en Primera de Juan, lo que el Señor entonces nos habla es de esa transformación. Pero eso dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No algo diferente de ser hijos de Dios, ¿no? Por eso dice, amados, ahora somos hijos de Dios y vamos a seguir siendo hijos de Dios. Es decir, esta relación con nuestro buen Padre Celestial no cambia. Pero lo que cambia es algo muy importante. Nosotros nos damos cuenta de cómo nuestra tarea día tras día tiene que ver con el hecho de no dar lugar a la carne, de hacer morir la carne en sus deseos. La decisión renovada día tras día de caminar en el Espíritu, de vivir en el Espíritu, de estar rendidos al Espíritu. Y entonces, pues lo que nosotros vemos simplemente es cómo es que el Señor otra vez trabajando con nosotros nos lleva a entender el valor de estas cosas, de cómo esto que se presenta día tras día, donde yo puedo decir que la decisión que tomé ayer de agradar el corazón de Dios me sirve solamente como la base de una experiencia, pero que yo hoy necesito renovarme en ello, que hoy necesito fortalecerme en el Señor, que hoy necesito tener presente al Señor y aún tener muy clara mi relación con Él, de no contentarme, para decirlo en los términos del Antiguo Testamento, con el maná de ayer, sino que necesito alimentarme hoy. Y una de las cosas que nosotros hemos tomado mucha conciencia es precisamente cómo cada día nos hemos enfrentado a diversos eventos que nos han puesto a prueba nuestra fe, nuestra confianza en Dios, y que si nosotros los hemos aprovechado, todo eso se traduce en crecimiento, en poder tener un mayor desarrollo espiritual, y que naturalmente nos afirma en lo que hemos creído. Por eso dice aquí, todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, para que así como Él es puro, nosotros seamos igualmente puros. Ahora, una cosa que viene a ser entonces para nosotros muy importante y preciosa es el hecho de que por su gracia no es algo inalcanzable, no es algo, una, ¿cómo se dice?, ilusión el poder caminar en esa pureza. El Señor trabaja en nosotros de tal forma que sí podemos hacer lo necesario, vivir lo necesario, experimentar lo necesario para caminar en esa pureza.
Y Dios va obrando cada día. Pero el punto es este: ¿qué se necesita para purificarnos? Pues si estamos llenos del Señor. Él nos purifica. Supongo que si estamos llenos del Señor ya no necesitamos. Ya nos hemos purificado. Ajá. ¿Qué se necesita para purificarse? Pedir perdón. ¿No? Pedir perdón. Claro, pero algo más. Estamos limpios por la palabra. Ujú. Y la vamos. Mis queridos hermanos, ya leyeron. Tener esta esperanza. Si yo no tengo esta esperanza, no me importa. Por eso viene a ser tan importante este tema que hemos estado tocando desde la semana pasada. Si yo realmente creo que Jesús viene, me preparo para ese momento. Y me mantengo preparado. Por eso lo que leíamos en los pasajes de la semana pasada, de ese siervo que está atento y que espera a su Señor, no importa si es la primera, la segunda o la tercera vigilia, que todo el tiempo estamos atentos para esperar al Señor, que todo el tiempo es manifiesto que estamos esperando al Señor, y que entonces vamos por ello. Lo que está diciendo Daniel, claro que forma parte de esto el arrepentirnos, el pedir perdón. Y hablando entonces de tener esta esperanza, quiero estar puro, quiero estar limpio, quiero estar listo. No me da miedo, porque vamos, no puedo decir que tengo esta esperanza y darme la oportunidad al pecado, ¿no? Porque eso sería falso. No puedo decir que tengo realmente una esperanza en ese sentido si mis hechos están manifestando que no me importa, ¿no? O como algunos lo han llegado a plantear, como yo ya sé cuándo va a venir, porque ya hasta fecha le pusieron al asunto, entonces creen que ya cuando se acerque se pueden preparar. Y como lo hemos hablado, no solamente estamos esperando la segunda venida de Cristo, sino como lo señalábamos la semana pasada, aún estamos en el papel de saber que nos puede llamar el Señor a su presencia en cualquier momento, y la necesidad de estar listos. Y entonces por eso, al hablar acerca de esta situación, pues estamos en esa decisión de purificarnos a nosotros mismos, y con una medida. No pienso limpiarme de algunas cositas que a mí me parecen que son sucias o que impuras. Mi medida sigue siendo Jesús. Por eso dice, como Él es puro, ¿no? De otra manera, naturalmente, yo voy a poner mi propio nivel y hasta podemos decir fácilmente lo alcanzo. Pero lo que el Señor sí me dice, y me habla muy claramente, es sobre el hecho de que esto va a suceder, que las cosas son así. Ahora, creo que dentro de toda esta situación acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues lo que nosotros vemos es cómo aún las doctrinas que se han infiltrado, a las que la Iglesia les hemos dado lugar, en sí nos llevan fuera de ese propósito. En la misma primera epístola de Juan, en el capítulo 4, dice a partir del versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Pero ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahora, aquí de lo que nosotros estamos hablando es de algo que podemos decir está históricamente aceptado, que hubo un hombre llamado Jesús que revolucionó la historia, y lo podemos dejar ahí como es. Pero si ustedes se dan cuenta, precisamente por eso el Señor al advertirnos de a quién nos podemos enfrentar, dice, falsos profetas que van a buscar, entre otras cosas, ir demeritando la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué punto? Porque no es el asunto de que hablen de Jesús, sino qué es lo que dicen de Jesús, qué es lo que creen de Jesús. Y aquí el Señor nos hace saber algo muy, muy esencial, que todo el espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne, este es de Dios. Ahora, ¿qué implica el hecho de la venida de Jesús en carne? ¿Qué tiene que ver? Es decir, ¿a qué se refiere esto? Que Jesús vino en carne. No. Que se hizo humano, ¿no? Pues que si el Hijo de Dios vino como hombre aquí está la tierra para salvarnos de la condenación de la situación que estábamos, y a enseñarnos la forma de qué manera somos salvos, toda la doctrina que nos trae. Pero vino como hombre, se hizo hombre. ¿Algo más que quieran agregar? Por reconocer que Jesús es Dios. Por eso vino. Vamos. En sí, lo importante, y lo sintetiza el apóstol Pablo en Filipenses 2, que hemos leído en varias ocasiones, es que siendo Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, fue obediente, o de siervo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El punto es que es Dios, estuvo dispuesto a despojarse de su divinidad, venir como hombre, o sea, el verbo encarnarse, y vivir una vida santa, una vida pura, una vida limpia, una vida justa, de plena obediencia al Señor, y siempre llevando a cabo la voluntad de nuestro Padre, que tenía que ver como finalidad el entregar esa vida en rescate nuestro, en derramar su sangre para la limpieza de nuestros pecados, y entonces poder enfrentar la muerte para resucitar, ser resucitado y ser levantado a la diestra del Padre. Es decir, todo esto viene con algo más, que está allí hasta que todos sus enemigos
sean puestos por estrado de sus pies. Y entonces viene por su pueblo. Ahora, es importante que entendamos, ¿no? Cuando confiesas que Jesucristo ha venido en carne, pues lo pueden decir así con ligereza, ¿no? Pero todo lo que esto implica es lo que para nosotros ha venido a ser importante. Por eso Dios nos ha hecho saber todo. No son frases perdidas. No es simplemente decir, ¿tú crees que Jesucristo vino en carne? Pues muchos sí, insisto, hasta hablando históricamente. Sí, sabemos que hubo un hombre llamado Jesús, conocido como el Galileo, Jesús de Nazaret, ¿no? Para muchos se convirtió en su Mesías, para otros no, históricamente. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de si creemos que Jesús es Dios y que Él se despojó a sí mismo para venir como hombre, para dar su vida en rescate nuestro. Y por eso es que dice que todo espíritu que confiesa esto es de Dios. El que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Ahora, ¿cómo se puede hacer esto? Los que lo niegan, ¿cómo presentarían a Jesús? Yo ya les di una versión, pero hay otras. Pues muchos lo presentan como, pues sí, ese gran ser que, por el cual se alcanzan todas las cosas, podemos decir, pero no miran hacia esa vida pura. Sí, ofrecen muchas cosas que el Señor puede hacer o hace, pero no mencionan la otra parte, que la principal misión del Señor fue venir a salvarnos. Su vida implica todo eso. Entonces, ¿y de qué manera es esa salvación? Nosotros, esa parte como que y ahí ya hay una falsedad. No mencionan una parte y no la otra que vendría a ser la más importante, ¿no? Primera de pues tener esa vida que Él demanda. Sí. ¿Un maestro o profeta nada más? Sí. O ejemplo. Okay. Bueno. Sí, por eso creo que estamos entendidos, nos hemos enfrentado ya en ocasiones a gente que así habla de Jesús solo como un hombre, aún dentro de los hombres como un buen hombre, esto como un buen maestro, un buen profeta, pero no más, ¿no? Un ejemplo digno de ser seguido, alguien a quien vale la pena escuchar o haber escuchado por lo que dijo, y como algunos lo han dicho, pues muy equiparable a Confucio, a Mahoma y cosas así. O un revolucionario, ¿no? Porque hay quienes lo presentan como el primer comunista y cosas por el estilo. Por eso, de verdad viene a ser tan importante esto que acabamos de ver, hablando de nuestra esperanza. Porque esta esperanza que tenemos nosotros de vida eterna, en razón de que Jesús viene por nosotros, como lo leíamos ahí en 1 Corintios 15, en ese momento en que todos seremos transformados, en que los muertos o los que durmieron en Cristo resucitarán, tiene que ver con una obra perfecta de parte de nuestro Señor Jesucristo y eterna, que todos estos otros planteamientos prácticamente pasan por alto. Y naturalmente, por eso lo que leíamos antes, que
si tenemos esta esperanza, nos purificamos, así como Él es puro. Esa es nuestra medida. Y entonces, al confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y que alguna vez creo ya se los he comentado, a veces mucho hablamos de Dios, del Señor, pero poco hablamos de Jesús. Y nosotros sabemos a quién nos estamos refiriendo, pero no nuestros interlocutores. Por eso es necesario realmente predicar, pregonar, hablar, confesar a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, por eso, al hablar de este pasaje, en razón del anterior, bueno, porque están ligados naturalmente en esta misma epístola, tiene que ver con esto que viene a ser tan importante. Nosotros estamos en el mundo y nuestra gran tarea es dar a conocer precisamente que Jesucristo vino en carne, como lo dice el capítulo 3, para deshacer las obras del diablo. Y por lo tanto, nosotros que ya vivimos eso, que ya disfrutamos eso, nos encontramos con algo muy importante. Aquí en el mundo, lo que nosotros tenemos es una batalla, una lucha. Judas dice que nosotros contendamos en esa contienda espiritual ardientemente por la fe que nos ha sido dada a los santos. Y no estamos contendiendo para ver si ganamos, sino contendemos como más que vencedores. Aunque insisto, ese es el tema de la próxima semana con la ayuda del Señor. Y entonces aquí lo que dice, cómo es que nosotros lo hemos vencido, porque hablando principalmente del anticristo, de cómo ya está presente, ya está obrando, está buscando precisamente eso, demeritar la figura, la persona, el mensaje y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, todo lo que propone a Jesús fuera de lo que realmente Él es anticristo, porque lleva a la gente a mirar a Jesús en un plano que Jesús no es o no tiene. Y entonces, por eso, al mantener nosotros firmes, pues da, como les decía al principio, esas presiones y muy fuertes sobre nosotros. ¿De cómo crees? ¿No te has dado cuenta de esto? Mira, si analizas el mensaje, ya tratan de encontrar algunos pasajes pasando por alto otros, naturalmente. Y entonces, aquí lo que Dios nos llama es entender estas dos cosas muy importantes. El que nos oye es de Dios. El que no nos oye es del mundo. Y si nosotros estamos entendidos sobre esto, no vamos a trabajar sobre algo que no tiene sentido. Por eso sé que a veces hemos perdido el tiempo insistiéndole a personas que ya cerraron su corazón al mensaje, porque no les importa, que nunca les ha importado. Y entonces por eso Dios nos llama a entender esta situación. Ya hemos hablado en otras ocasiones de ella. Pero sobre todo porque nosotros vamos a recibir a veces mayor presión de personas así, porque nosotros les hemos insistido. Y entonces, siempre vamos a estar aquí en medio de situaciones de aflicción, de persecución, de agresión, ¿verdad? Y aún de muerte. Ayer he estado escuchando un canto que me bendijo mucho. Dice más o menos así: Dios no necesita pues todo ese tipo de esfuerzos que nosotros hemos hecho, campañas y todo eso. Tampoco necesita un ejército para asegurar la victoria. Dios lo que está llamando es a hombres
llenos de compasión y amor, hombres que enfrenten la eternidad en la disposición de no temer la muerte, hombres, repetir la letra por acá adentro, que estén luchando por libertad y honor otra vez. Y se me escapan algunas frases, pero es muy interesante, me llamó mucho la atención este canto, precisamente por eso, porque de repente hoy muchos han hecho énfasis en las grandes cantidades de personas que le han llamado el poder de convocación, y pueden tener a muchas personas, pero ¿cuántos de ellos están comprometidos con el Señor y tienen esta decisión de vivir en esa justicia que es por la fe, aún enfrentando la muerte, porque realmente han mirado hacia la eternidad, porque tienen esta esperanza? Y entonces, en medio de este mundo, que nos es tan opuesto en toda su forma de ser y de hacer, nosotros somos llamados a permanecer firmes y fieles y comprometidos con el Señor, de tal manera que al poder ir tratando con las diferentes personas, nos vamos a encontrar con esto, de gente que no nos oye, que no importa cómo se lo expliquemos, no nos oye, porque no son de Dios. Pero hay quienes nos oyen, porque son de Dios. Y dice, nosotros somos de Él, de tal manera que en esto conocemos lo que es el espíritu de verdad y el espíritu de error, de mentira. Dios nos ha llamado a vivir con una visión muy clara, muy entera, para decirlo de otra forma. Sé que en primer lugar nosotros, muy en lo personal, necesitamos estar ahí sirviendo al Señor y buscando su rostro, viviendo en esa renovación constante. Somos los primeros que necesitamos, por así que atender a esto que estamos considerando el día de hoy, no siguiendo fábulas, sino que atendiendo a las experiencias que Dios nos ha dado. Y entonces poder llegar a ese punto de a mirar que, si bien es cierto, la obra que Dios ha hecho en nosotros es preciosa y que hemos sido muy bendecidos, Dios nos ha levantado para que, así como Jesús ha sido un ejemplo para nosotros, y por Jesús muchos hermanos, nosotros lo seamos para otros. Hay otro canto que también me ha bendecido mucho y que he procurado también capturar todo su mensaje, y sobre todo lo dice el coro, ¿no? Que podamos ser hallados fieles por los que vienen tras de nosotros. Y creo que uno entiende esto. Yo les decía en el principio cómo pues la gente en general está viviendo en una situación muy difícil, porque ya no hay en quién o en qué confiar. Hablando de que pues existe tanta maldad, existe el narcotráfico, el crimen organizado, que parecieran lo mismo, pero a veces se dedican cada quien a una rama, y que por otro lado también nosotros podemos mirar que el gobierno pues ha manifestado su debilidad, su corrupción, que la iglesia igualmente. Entonces llega un momento en que no hay que, de allí que se necesitan hombres valientes, gente dispuesta a llevar sobre su hombro la carga
de ser mensajeros fieles, que usando las expresiones en el Antiguo Testamento, hombres que se paren en la brecha para interceder por el pueblo, que estemos dispuestos a amar a nuestros semejantes, como para entender la importancia de que todo lo que hagamos o digamos tiene trascendencia para con ellos. Y entonces, por eso, al hablar acerca de lo que dice este canto, dice que nuestras huellas, o las huellas que vamos dejando, les sirvan a ellos para seguir el camino, que nuestra devoción, nuestra entrega al Señor, la devoción ilumine sus vidas, y la forma en que vivimos nuestras vidas los provoque a obedecer. Y hablando, que es cierto, o sea, qué importante es eso. Ahora que estuve en Minatitlán, en el local de una de las congregaciones, había una reunión de jóvenes, una actividad para jóvenes. Y prácticamente al estar allí, hubo varias cosas que vi que llegamos a ser los humanos, buscando motivar a la gente. Y entonces, una de las cosas básicas, la música. Y para que quede más claro, la música escandalosa, porque estaba ensayando el baterista y bueno, hacía suficiente escándalo para que toda la colonia se enterara. Y viendo ahí a los chicos, pues uno los observa y que uno dice, si estuvieran prendidos, o sea, esto de lo que habla la palabra de Dios, ardientes en el espíritu, sería una actitud tan diferente, tan preciosa, pero no era más un simple hecho de como estar en cualquier otra actividad, ¿no? Y naturalmente dentro de eso es lo que a uno le pesa, le carga el corazón, porque hay los que estaban al frente, sin decir que son gente que está buscando practicar el pecado, pero en varias cosas no son ejemplo. Empezando porque el que está al frente de toda esa actividad es un hombre que se ha desubicado en muchas cosas. Y entonces uno dice, eso es lo que van a estar viendo los jóvenes. De ahí que, por lo que dice este canto, para mí ha sido tan precioso tenerlo presente y entenderlo, y aún hablar con el Señor en ese sentido, de que yo quiero ser uno de esos, que sea hallado fiel por los que vienen detrás de mí, como todo un ejemplo, como toda una provocación, que precisamente la manera de vivir la fe bendiga a los hermanos de tal forma que aún esta forma de vivir los provoque a tomar esas decisiones de agradar el corazón de Dios, ¿no? Y entonces, por eso, cuando pensamos en esta situación en la que nos encontramos como iglesia, nos damos cuenta de que tenemos una gran tarea, una enorme tarea en este sentido, porque al ver cómo aquel día se acerca, qué tan cerca estamos de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues nosotros sabemos que, usando las palabras de Lucas, hoy está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Pero otra cosa que es muy importante, ya no lo leímos ahí en primera de Corintios, pero podemos leerla ahorita.
Dice el versículo 22 del capítulo 16. 16, sí. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Que por eso ustedes han oído esa expresión de Maranata. Y tiene que ver con eso. Es decir, hablando de la conclusión de esta epístola, de todo el mensaje, del por qué haber llamado a los creyentes a tomar muy en cuenta todo lo que estaba sucediendo con ellos para rectificar el camino, para volver a considerar todas las cosas en razón de la santidad, de la justicia en la que necesitamos ser hallados. Es porque el Señor viene. Pero está ligado a esto, el que no ame al Señor Jesús. Porque no se trata solamente de que, pues, sí, quiero vida eterna, ¿no? Y díganme dónde firmo. No, aquí se trata de que este es el resultado de amar a nuestro Señor Jesús. Y por ese amor a nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar apreciamos todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho. Pero al considerarlo, esto nos provoca para ser todo un ejemplo y una provocación para todos los que vienen tras de nosotros. Y tomarlo tan en cuenta, o sea, tenerlo tan presente, que podamos mirar cómo lo que hacemos o decimos finalmente pues va a tener un resultado sobre la gente que viene tras de nosotros. Les puede ayudar o les puede estorbar. Y entonces, volviendo a la esperanza, al tener la esperanza de que Jesús nuestro Señor viene, pues nos purificamos a nosotros mismos. Por eso nos apartamos de pecado, nos renovamos en el Espíritu y buscamos conocer cada día esa perfecta voluntad. Si ustedes piensan en esto que llamamos el Padre Nuestro, por la primera frase con que empieza, al decirle o pedirle al Señor, venga a nosotros tu reino, se hecha tu voluntad. Estamos en esa solicitud de que todas las cosas sean hechas así, conforme al corazón de Dios, conforme a su voluntad. Que no le pedimos que venga a su reino para que haya sanidades, para que haya milagros, sino principalmente, por eso antes dice, santificado sea tu nombre, es porque sea hecha su voluntad. Que dentro de su voluntad el Señor sana, que el Señor libera, que el Señor resucita, que el Señor provee, que el Señor multiplica, bendito sea su nombre. Pero como lo recordaba Otón, Jesús vino para ser el Salvador del mundo. Así lo anunció el ángel a los pastores. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto es precisamente lo que nosotros necesitamos. Ahora, creo que es importante que, entendidos de toda esta situación o condición, pues es ya nuestra responsabilidad el que día tras día busquemos el rostro de Dios, nos renovemos en Él, nos renovemos en la visión, en el mensaje, y estando en esa espera de que nuestro Señor Jesucristo venga, nos ocupemos en lo que el Señor nos ha ordenado que hagamos, y que seamos hallados fieles por Él también, no solamente por los que vienen atrás, sino que cuando el Señor venga nos halle haciendo lo que nos ha ordenado. Muy bien, vamos a dejar aquí nuestro estudio el día de hoy. ¿Quieren comentar algo, preguntar? Con toda confianza. Pues me hace muy interesante esto del comentario que hacías, que no es solamente, pues bueno, ya viene Jesús, me siento para esperar, porque, o sea, la idea es que nos vaya haciendo aquello de lo cual Él nos ha encomendado a realizar en nuestra tarea, Así es. grande o pequeña, pero ocupados, ¿no? Y no solamente
sentados esperando que otra cosa, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y por cierto, algo que creo que vale la pena decir, el deseo es que nos halle trabajando, ocupados en lo que Él nos ha encomendado. Y al estar trabajando en ello, pues tener entendido lo cerca que están. Y entonces, vamos, porque yo puedo, ahora sí que estaba trabajando, pero ahora sí, tomándolo con mucha calma, cuando en realidad ya, por decirlo de alguna forma, vamos atrasados. ¿Y qué se necesita? Pues esa mayor dedicación, ese total entusiasmo, y que podamos estar así totalmente comprometidos con Él, de tal manera que en todas las cosas el Señor sea glorificado. Sí, pues que tan importante es que todos hacen creer, realmente tenemos esa convicción de que es una realidad. Como oímos, el Señor lo habló, creemos que lo que Él habla es verdad, pero a veces no lo tomamos así con esa veracidad. Y yo me pregunto para mí mismo, cuánto realmente hemos querido y estamos precisamente trabajando en ese sentido que hablamos aquí, que tanto nos habla la palabra. Y si se ve uno a veces ocupado, distraído en otras cosas, no dándole la atención precisa, tal cual a ese caminar para donde el Señor nos tenga, ¿no? Como papás, como hijos, en trabajos, donde nos movemos, pues llevar presente esa verdad y estar trabajando en ello, guardarnos y todo lo que pues yo a veces me veo distraído ahí con ciertas cosas, por lo menos pues mirarlas y reconocer y arrepentirse y de veras anhelar que el caminar, ¿no? Porque parece que a veces sí nos damos cierta cuenta, pero bueno, luego después, ¿no? Y la otra cuestión es cuando compartimos la cuestión que a veces sí veo que queremos convencer, a través de nuestras experiencias, tal vez un tanto similares o algo a aquella persona, ¿no? Mira, a mí me pasó así, yo acá, y el Señor te va a sacar de esa situación, ¿no? Pero creo que a veces nos llevamos demasiado tiempo explicando muchas cosas y precisamente querer convencer, porque realmente anhelamos la persona que nos compartimos crea, anhelamos y queremos como por todos los medios jalarla, meterla, no, mira, es que no hay otra cosa, abre tus ojos, quisieron abrirlos, ¿no? Y bueno, ahí creo que necesitamos, al menos en mi caso, mayor claridad para pues hablar lo necesario, ¿no? Y más bien actuar, tomar las decisiones correspondientes, ¿no? Que convenga. Es como cuando queremos convencer a los hijos, ¿no? Si no haces tal cosa, ahora sí voy va a pasar esto, va a pasar lo otro, y no se toman como las decisiones, las medidas necesarias aún para con aquellas personas, ¿no? Porque es nos desenvolvemos ahí y seguimos una actitud, digamos, haciéndonos como una con ellos, ¿no? Estamos juntos, explicando, pero tú sigues como que algún día a lo mejor tú vas a entender, vas a tomar el camino, y yo voy suave contigo porque tal vez esa sea la forma de jalarte, ¿no? De convencerte, mi amor hacia ti, descuidado en la que te van a provocar. Y a veces sí creo que tomas ciertas decisiones, porque ya hace tiempo. No, porque lo otro es una excesiva tolerancia. Ayer a mí me tocó, estaba compartiéndoles a una señora de Suiza. Igual, o sea, yo veía que no
Entonces yo dije, o sea, no, puedo estar orando, o voy a orar por ellas, nada más, pero no tratar de qué voy a convencer o de quiénes voy a, si mi, o sea, no se veía que les interesara para nada, ¿no? Entonces dije, no, así como esa fe y la certeza, o sea, convencerlas de qué o cómo, no, jamás se podría, no podría nunca, solamente el Señor sabe, Él hace las cosas. Sí. Y no, que no se nos olvide. El único que convence de pecado Sí. es el Espíritu Santo. Sí. Nosotros predicamos y llamamos a la gente al arrepentimiento, y Sí. quienes Sí, no estén respondiendo a la obra del Espíritu Santo, pues Les quiero mostrarles que están mal, ¿no? Y Ujú. mal, equivocado. como si pudiéramos hacer una mejor obra que el Espíritu Santo. Sí. ¿Cuáles son los enemigos que van a poner al estrado de sus pies? O sea, ¿a qué se refiere? A todos los que estén en su contra. Todos. Y todos. Y por eso dice el postrer enemigo a vencer, la muerte. Sí. Y tristemente Pero muchas unos que no personas- creen, Por eso, Ujú. todo. porque ahí es donde cabe que todos reconoceremos al Señor como el Señor, no sé. Va a haber un punto que todos le van a dar ese reconocimiento de quién es. Así es, lo van a ver como lo que es. Muy bien. Y luego, en la mañana consideraba lo importante que es seguir clamando por las personas. Porque hay veces que, bueno, a mí me ha pasado que yo digo, bueno, estoy descansando en que el Señor va a hacer su obra con esas personas por las que uno clama. Pero una cosa es descansar y otra olvidar. Y decía el Señor, ay, como que yo he dejado de orar, por ejemplo, por Jorge y sus hijos, ¿no? Y no es que me esté aferrando a que, sino que digo, bueno, ya el Señor se encargará y me pongo a hacer otras cosas o estar más con las personas que sí luchan. Salud. Y sí, le pedía perdón al Señor porque decía que me estoy olvidando, o sea, no estoy descansando, sino que estoy dejando de largo. Así es. Y una de esas oraciones es eso, ¿no? Que, bueno, sigue ese ruego delante del Señor, pues por Jorge y sus hijos y por todas las personas por las cuales hemos clamado antes. Naturalmente, porque como hablábamos ya hace algunas semanas atrás también, que nuestra gran tarea es eso, orar por todos los hombres. Y naturalmente, ¿cuáles son todos los que van a estar en nuestra lista de oraciones? Pues todos los que conocemos, con los que tratamos, ¿no? Y que si hemos aprendido y respondemos a esa provocación de parte del Señor a amar, nuestra manera más inmediata, puedo decir sencilla de amar, es estar orando por ellos, porque anhelamos su salvación, anhelamos que Dios obre en ellos, que puedan coparticipar con nosotros de esa heredad eterna. Así es. Muy bien. Pues un momento, quiero que me ayuden, por favor.